Dios les bendiga a mis hermanos. Me alegro de ver que ha venido ya mi abuela. Dios la bendiga. Esta tarde traeré un pequeño pensamiento que me ha venido estando en casa. Así que cada vez que se pueda poner de pie, tomaremos la palabra de Dios y leeremos en el libro de Génesis, el capítulo 47, y leeremos del verso 5 y 6. En Génesis 47, el verso 5 y 6 dice así: Entonces Faraón habló a José, diciendo: Tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra, haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay en ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Vamos a tomar asiento, hermanos. Bien, mis hermanos, la palabra de Dios nos habla aquí, en este verso, en el capítulo 47, sobre cuando el José empezó a darse a conocer a sus hermanos. Todos sabemos que José estaba en esa tierra, puesto un lugar por debajo de Faraón, por debajo del rey. Todos los demás tenían que doblar la rodilla ante José cuando pasaba él, porque tan solo el rey estaba por encima de él. Y en ese tiempo sus hermanos fueron a Egipto por causa de una gran hambruna que venía sobre la tierra. Pero José ahí estaba en Egipto para sustentar a su familia, porque todos mis hermanos obra para bien a los que aman a Dios. Y José, mis hermanos, amaba a Dios con todo su corazón. Estaba lejos de su tierra, lejos, mis hermanos, de su familia, lejos de sus hermanos, lejos de su padre. Pero Dios estaba con él. Por eso dice la palabra de Dios que todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Hay quienes no son llamados conforme al propósito de Dios y le ocurren cosas, y esas personas que tienen problemas le ayudan para mal. Pero aquellos que son llamados conforme al propósito de Dios, todo lo que le pasa, todo lo que le sucede, por muy malo que parezca, siempre ayuda para bien. Porque sabemos que es Dios que toma control, sabemos que es Dios que está al mando de todo. Si Él mismo dice que hasta los pelos de nuestra cabeza están contados, que no se cae uno sin su permiso, ¿cuánto más tiene el control de nuestras vidas? Y José, mis hermanos, ahí, sin poder soportar más, viendo a su hermano Benjamín, viendo a sus hermanos, su corazón desfalleció y él se dio a conocer a sus hermanos, conoció a su familia y él mandó, y no solo él, sino también Faraón, que su familia, la familia de José, fuera a habitar a su tierra, que la trajera aquí y que tomase la mejor tierra que había para Egipto, la mejor tierra de Egipto, que la tomase para él, para su familia. Y Faraón, mis hermanos, le dio la tierra de Gosén. Y tenemos a veces en la mente, o al menos yo tenía en la mente, mis hermanos, que como los israelitas estaban esclavizados, la tierra de Gosén sería una tierra mala, una tierra de esclavos, una tierra cualquiera, una tierra que habían dado para que habitaran allá. Pero no, la tierra de Gosén era una tierra rica. La mejor tierra que había era para la familia de José. Porque, mis hermanos, el Señor eligió a Abraham. Lo eligió por gracia. Podría haber elegido a cualquier otra persona, a cualquier otro hombre, pero eligió a Abraham. Y hizo de él una gran nación. Y ahora era responsabilidad de Dios proteger a esa gran descendencia que iba a tener. Era su responsabilidad, y el Señor, como es bueno, les dio la mejor tierra que tenía. Pero, mis hermanos, no solo les dio esa tierra porque era una tierra buena, porque era una tierra llena de riqueza, llena de abundancia, sino porque los egipcios, mis hermanos,
eran unas personas muy distintas a los israelitas. No solo en creencias, porque ellos adoraban a varios dioses, sino también su forma de ser, su vestimenta, sus gustos eran distintos completamente a los israelitas. De tal manera que le dijo José a sus hermanos: vosotros decid, cuando vaya Faraón, cuando os presentéis a Faraón, que sois pastores de ovejas, de ganado, desde vuestra juventud, porque los egipcios aborrecen a los pastores de ovejas. Ellos los aborrecían. Por eso también les dio esa tierra apartada, para que ellos estuvieran lejos de ese lugar. Y Dios, mis hermanos, estaba con su pueblo. De tal manera que cuando empezaron a caer los juicios de Dios, cuando vinieron las tempestades, cuando vino el granizo, cuando vino las moscas, mis hermanos, cuando vinieron las pruebas, cuando vinieron todas esas plagas, ninguna de esas plagas cayeron sobre José. No porque José fuera un lugar especial, sino porque allí había gente especial. Y si esa gente especial, mis hermanos, yo creo por fe que también se encuentran en el día de hoy. Que el Señor tiene a gente especial y los pone a su gente especial en un lugar lleno de riqueza, lleno de abundancia, donde las plagas nunca pueden llegar. Mis hermanos, igual que el Señor guardaba a su pueblo, el Señor sigue hoy guardando a sus hijos e hijas. En medio de este mundo, mis hermanos, donde están viniendo plagas, donde están viniendo los juicios de Dios, donde hay, mis hermanos, tormentas, donde hay terremotos, donde hay muchas guerras, donde hay cosas que el Señor nos advirtió. Dice: cuando veáis todas estas cosas, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Porque todo esto, mis hermanos, son principios de dolores, porque la tierra dice que el anhelo ardiente de la creación es esperar a la manifestación de los hijos de Dios. Eso somos usted y yo. La tierra, la misma creación, está esperando a dar a luz una nueva creación, cuando usted y yo seamos manifestados. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo venga. Cuando Jesucristo venga, mis hermanos, en su segunda venida, usted y yo vendremos a ser tal y como Él es. Y cuando eso suceda, la tierra nacerá de nuevo, dará a luz esa nueva creación. Por eso es que vienen los juicios, vienen las tempestades, vienen las tormentas, pero sobre ese pueblo, mis hermanos, escogido, porque todos ellos fueron guardados por Dios, todos ellos fueron salvos de las plagas, y usted y yo seremos guardados de las plagas si estamos en la presencia de Dios. Porque cualquiera que saliera de José, si caía de granizo, iba a caer sobre esa persona. Porque el Señor les dio esa tierra para que habitaran allá, esa tierra de José. Y si usted se aleja del lugar que Dios le ha dado para estar seguro, usted ya no está en la presencia de Dios. Si usted se aleja de la palabra de Dios, usted ya no está bajo su cerco, no está bajo su seguridad. Como muchas veces hemos dicho, Adán y Eva, mis hermanos, tenían una barrera de protección en su palabra. Y diciéndole: no comas ni toques el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si no morirás. Si ellos hubieran estado bajo esa protección, bajo ese vallado, tras la palabra, nada habría sucedido. Todo seguiría hasta el día de hoy como el Señor tenía planeado. Pero cuando ellos se alejaron de la palabra, ahí vino el juicio. ¿Vino qué? La paga del pecado, que es muerte. Y si nosotros nos quedamos en José, nos quedamos en su palabra, la cual tiene riqueza, tiene abundancia de paz para usted y para mí, una tierra, mis hermanos, que Dios nos ha dado, nada tendremos que temer. Pero, mis hermanos, nos dice el Señor en su palabra, dice: no me elegisteis, dice en Juan 15:16, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Fíjense, mis hermanos, como ha dicho el siervo de Dios, el pastor, el Señor nos ha dado un cheque en blanco
para que pongamos en Él lo que queramos. Y su palabra aquí nos lo dice. Él nos ha dado fruto. Él nos ha elegido. No hemos elegido nosotros a Dios. Si usted está aquí, es porque Dios lo ha elegido usted. ¿Por qué? Porque éramos parte de su rebaño. Éramos parte de su redil. Y como dice la palabra de Dios, la oveja que se pierde. ¿Quién no deja a los 99 en el desierto y va tras la que se ha perdido? La que se ha perdido, mis hermanos, no tiene intención de volver. Quizás estaba perdido y no sabía el camino, pero ahí iba el pastor a buscar a quién, a su oveja. Por eso que la gracia pertenece al Señor, la salvación pertenece al Señor, no a nosotros, no a nuestras obras, no a nuestras predicaciones, ni a nuestras oraciones. Todo pertenece al Señor, porque Él nos inició a nosotros. Y en el verso 18 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Dice: acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Fíjense, mis hermanos, ¿saben qué significa eso? Que todo lo que es el Señor, lo soy yo. Si Él fue aborrecido, si Él fue, mis hermanos, criticado, yo seré aborrecido, yo seré criticado. Pero si el Señor, mis hermanos, dice que guardará, si guardaron su palabra, la del Señor, también guardará la nuestra. Si el Señor fue un sanador, también yo podré reprender la enfermedad y salir de allí, porque esa es su promesa. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, podrán decir a esta enfermedad sal y salir. ¿Por qué? Porque esa es la autoridad que Dios nos ha dado. Por eso todo lo que fue el Señor, lo soy yo. Aún dice la palabra de Dios: gracias a nuestro Señor Jesucristo, que tenemos siempre la victoria por medio de Él. ¿Por qué? Porque Él fue un vencedor. Y si Él fue un vencedor, yo también soy un vencedor. Por eso el mundo nos aborrece, porque no pertenecemos a este mundo. Pero sabed, dice la palabra de Dios, como hemos leído, que si os aborrecen, a mí me aborrecieron primero. Porque cada profeta, mis hermanos, del Antiguo Testamento, que vino con así dice el Señor, lo aborrecieron, lo golpearon, lo masacraron, lo mataron. ¿Por qué? Porque ellos no pertenecían a ese mundo. Su palabra no era de ese mundo, la palabra que decía era la palabra de Dios. Por eso aquellos obedecían a la gente de ese mundo, aborrecían a los profetas y aborrecían a los apóstoles. Porque, mis hermanos, tiene que haber una diferencia allí en Gosén, entre Gosén y los egipcios. Había una diferencia física. Su apariencia no era como la apariencia de los israelitas. Los egipcios iban todos afeitados, iban todos limpios, relucientes, maquillados. En cambio, los israelitas eran hombres de campo. Iban quizás con ropas más andrajosas, más de campo. Tenían mucha barba, los cabellos muy largos, quizás. Porque tiene que haber una diferencia entre el pueblo de Dios y el mundo. No solo eso, sino ellos tenían muchos dioses. Ellos tenían un solo Dios, al cual creer. Y hoy en día, mis hermanos, también tiene que haber una diferencia entre los que están creyendo en la palabra y los que no creen en la palabra. Una diferencia entre la luz y las tinieblas. Porque tiene que haber algo que nos diferencie. Como aquella plaga que vino, mis hermanos, sobre todo Egipto. Esa señal hizo la diferencia entre el pueblo de Dios y el mundo. Y ahora, en este tiempo también tiene que haber una señal, como dijimos en la predicación anterior, entre nosotros y el mundo. Algo que nos identifique con la palabra, algo que el mundo nos pueda ver y decir: esta persona es distinta, porque nosotros no somos de este mundo.
Y aquel que sea de este mundo amará las cosas de este mundo, quizás por muchos años. Pero si usted no es de este mundo, más tarde o más temprano encontrará un tesoro. Un tesoro que no es de este mundo, un tesoro que es Cristo. Pero mis hermanos, también me llama la atención otro personaje de la Escritura, no solo los israelitas, allá en Gosén, sino un profeta que dice que en el tiempo de Acab, él iba a hacer guerra y estaba con él otro rey, el rey de Judá, llamado Josafat, y ellos iban a ir a la guerra. Entonces, allí dijeron, vamos a consultar a Jehová, a ver qué opina él. Y 400 profetas empezaron a decir, ve a la guerra porque Dios te va a prosperar. Tú vas a recibir victoria, ve a la guerra. Y Josafat, mis hermanos, era un hombre temeroso de Dios, no como Acab, que era un rey malo de Israel. Pero Josafat, que era un hombre prudente, que era un hombre, mis hermanos, temeroso, dijo, ¿no tienes algún profeta más? Y ese rey Acab dijo, sí, tengo un profeta llamado Micaías, pero a él lo aborrezco, porque siempre habla mal de mí. Fíjense, mis hermanos, había 400 profetas en ese tiempo, que todos profetizaban a una, que vea la guerra. Dios te ama, Dios te quiere. Sigue actuando de esa misma forma, sigue viviendo como estás viviendo. Sigue vistiendo la forma que estás vistiendo. Dios te ama, Dios te quiere, mis hermanos. Eso lo hace la denominación. Eso lo hace las personas que no creen la palabra. Porque es muy fácil tener un evangelio por un camino ancho. Pero cuando viene la palabra de Dios, y la palabra de Dios es como una espada de doble filo, que penetra hasta los pensamientos y las intenciones del corazón, que no hay nada que escape de su presencia. Allí entra la palabra de Dios. Dice, esa palabra no me gusta. Eso que me has dicho me ha sentado mal. Por eso te aborrezco. ¿Por qué? Porque el siervo de Dios, la palabra de Dios, siempre va a hablar a la intención de tu corazón. Quizás a mí usted me puede engañar. Quizás yo lo pueda engañar a usted. Pero cuando la palabra de Dios habla, todo se descubre. Pues es que la palabra de Dios es aborrecida. La palabra de Dios, mis hermanos, la gente la odia. Y ese hombre, cuando salió allá, mis hermanos le dijo, bueno, mira, te ha dicho el rey Acab que vengas y profetices. Mira que hay 400 profetas que están diciendo a una que vas a salir vencedor. Tú ve y di lo mismo, porque si no te van a matar. Este profeta, mis hermanos, un profeta de Dios verdadero, un verdadero hombre de Dios, no se deja guiar por nada, sino tan solo por lo que Dios le muestre. Y ese hombre, mis hermanos, no se dejó guiar por la fama, no por el dinero o por cualquier otra cosa. Se dejó guiar tan solo por la palabra de Dios. Dijo, yo diré lo que el Señor quiera que diga. Lo que el Señor me muestre, diré. Como dijo Ruth, donde tú mueras, yo moriré. Donde tú vayas, yo iré. Y allí seré sepultada. Cuán, mis hermanos, maravilloso debe ser que Cristo, cuando nos mire, vea que somos fieles a la palabra. Que no somos tibios. Que decimos ricos, pero somos pobres. Que no tenemos necesidad de nada, pero somos, mis hermanos, los más miserables. Qué bueno es que uno sepa ponerse en la palabra y ser fiel a la palabra. Y este hombre, cuando salió allá, dijo, mis hermanos, sal a la batalla, que el Señor te va a bendecir. Pero él no dijo así, dice el Señor. Él no profetizó. Entonces no dijo, ve a la batalla. Y el rey le dijo, ¿cuántas veces te he dicho que me hables? Sino que no solo me hables en así, dice el Señor. Y le dijo, he visto a Israel esparcidos como ovejas sin pastor. Y dijo, ¿ves cómo solo me habla lo malo? ¿Ves cómo tan solo dice cosas malas sobre mí? Porque como hemos dicho, la palabra de Dios es la única que te hablará a tu corazón. La única que hablará a tu vida. Y otra cosa, mis hermanos, algo que me ha venido a mi corazón. Siempre ha sido así y siempre será así. Que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. En su casa. Al Señor lo rechazaron por ser profeta de su tierra.
Los samaritanos y todos alrededor lo alababan, le glorificaban, porque veían a su Mesías, pero los demás no lo vieron. A Elías, mis hermanos, el profeta de su tiempo, y este hombre lo tenían rabia, lo tenían manía, igual que a Eliseo, pero ese hombre comandante, ese hombre sirio, vino desde lejos para ver a ese profeta, porque no tenía honra en su tierra. Y si en cada tiempo, cada persona ha odiado al mensajero de su tiempo, así esta generación odia a quién, al Elías que Dios nos ha mandado para ser restaurado. Vaya usted al lugar que quiera y diga, hable la palabra y diga usted que cree en este mensaje, porque este mensaje ¿dónde lo lleva? A la palabra de Dios. Por eso la gente que cree en el mensaje, mis hermanos, tiene una vida recta, una vida dirigida a Dios, una fe superior. ¿Por qué? Porque está puesta en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque su misión era restaurar aquello que se había perdido, nuestra fe. Por eso hoy, en este tiempo, mis hermanos, hoy, si usted dice que cree en el mensaje, igual que siempre atrás, usted será criticado, será odiado. ¿Por qué? Porque el diablo siempre va a ir a por lo verdadero, siempre va a ir a criticar, a destruir aquello que le va a hacer daño. Por eso, mis hermanos, si usted cree en este mensaje y cree en la palabra de Dios por encima de todo, sin ser orgulloso de estar aborrecido, sin ser orgulloso de ser criticado, porque cuando digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo, grande es el reino de los cielos. Esa es la palabra que se ha puesto en mi corazón.